Entonces yo voy a empezar primero con una distinción, o sea, un poco cuando hablamos de refrendación, ¿de qué estamos hablando? Porque creo que ahí a veces ha habido confusiones y que una cierta aclaración conceptual es útil. Segundo, voy a dar algunos comentarios comparados, digamos, de experiencias comparadas. En esto, las enseñanzas de los estudios comparados no son contundentes porque en los procesos de paz no ha habido muchas experiencias de refrendación, entonces no se pueden sacar conclusiones digamos, robustas, pero al menos ciertas conclusiones sí se pueden sacar. Luego voy a mirar el marco constitucional para señalar la paradoja de que la Constitución del 91, que nace de un proceso de paz, que es una constitución abierta a la democracia participativa, sin embargo no previó un mecanismo apropiado de ratificación e implementación de un eventual acuerdo de paz, y ahí está un poquito el lío que estamos viviendo fuera de la diversidad de posiciones, y luego exploraré, digamos, las alternativas que uno podría mirar y un poquito lo que está planteando el gobierno. Entonces, primero, la precisión conceptual. Yo creo que cuando en Colombia hemos hablado en los últimos 2 años de refrendación, y ahí me incluyo, a veces uno habla de una idea general, que es que haya un pronunciamiento ciudadano sobre un acuerdo de paz final, pero se le dan sentidos distintos. Y creo que eso es importante precisarlo, simplemente precisarlo. Ahí no es que hay un concepto que es el válido y otros que no, sino que se le ha dado conceptos distintos. Algunos ven la refrendación como un tema político, es decir, un tema de legitimidad democrática, que es que la ciudadanía pueda decir sí o no al acuerdo. Y eso entonces puede ser un mecanismo formal, informal, puede tener validez jurídica o puede no tenerla, porque lo que quiere es una validación política del acuerdo. Un segundo elemento es que la refrendación es vista más como un mecanismo excepcional que tiene pronunciamiento ciudadano, pero para implementar el acuerdo. Es decir, no solo para aprobarlo, sino también para que se ponga en marcha de manera rápida. Y una tercera, que es la combinación de las otras dos, que es que la refrendación sería como el seguro jurídico y político del acuerdo. Es decir, que una vez haya el acuerdo, si hay refrendación, entonces que se vuelva un poquito irreversible, que no pueda dentro de 4 años un gobierno decir ya no me gustó el acuerdo y las reformas del acuerdo y las echo para atrás, sino que tenga como una cierta irreversibilidad. Y yo creo que esos 3 conceptos, digamos el de legitimidad democrática, implementación jurídica excepcional y si quiere candado jurídico al acuerdo, tienen relaciones indudables, pero son ideas distintas y distinguir es importante. Por ejemplo, cuando hace algunos meses el fiscal dijo no hay necesidad de refrendación porque es que el acuerdo se puede implementar por medios ordinarios, pues jurídicamente tiene razón si la refrendación solo fuera pensada como mecanismo de implementación. Pero si la refrendación es pensada como ratificación ciudadana del acuerdo, pues obviamente está equivocado, porque digamos el hecho de que se implemente por medios ordinarios no incluye el pronunciamiento ciudadano sobre el acuerdo de paz. Y lo mismo cuando se propuso la séptima, octava o novena papeleta en la elección de octubre, pues se veía como el tema del pronunciamiento ciudadano, pero no se veía también la necesidad de que haya mecanismos de implementación y que un pronunciamiento ciudadano así no tendría valor jurídico. Pero uno podría decir, bueno, no importa que no tenga valor jurídico porque es el valor político. Pero si uno quiere que además la refrendación genere candado jurídico a el acuerdo de paz, pues que tenga un cierto valor jurídico es importante. Entonces, por eso creo que distinguir cuando está hablando uno de refrendación como ratificación o de refrendación como mecanismo de implementación es importante. El propio presidente de la República incurrió en equívocos sobre el tema que creo que generaron ruido cuando hace unas 3, 4 semanas dijo no va a haber refrendación porque va a haber congresito. Pero que es lo que presentaron ayer, pero eso no es un mecanismo de refrendación, es un mecanismo de implementación especial del acuerdo y tuvieron que clarificar, no, pero sí va a haber ratificación más implementación. Entonces creo que esa clarificación es importante porque creo que debe haber las dos cosas. Yo creo que tiene que haber en algún momento una ratificación ciudadana del acuerdo. Eso creo que en Colombia
ya es ineludible. Creo que eso ha hecho posible el proceso de paz en un ambiente polarizado. El hecho de que se diga, mire, lo que se acuerde en La Habana, de todos modos se va a someter a ratificación ciudadana, es uno de los elementos que ha permitido avanzar el proceso de paz, y no podrían ahorita las partes decir, no, ya nos parece que no es necesario una ratificación ciudadana. O sea, ratificación ciudadana tiene que haber, uno puede discutir los riesgos, pero que tiene que haber en Colombia me parece ineludible. Pero otra cosa es la implementación. Lo que pasa es que, claro, la discusión se complejizó porque el gobierno al principio habló de referendo, y el referendo tendría la virtud de ser al mismo tiempo ratificación ciudadana y un mecanismo de implementación, porque uno ratifica el acuerdo por la vía de que la gente apruebe el referendo, y el referendo mismo podría aprobar reformas necesarias para poner en marcha inmediatamente el acuerdo. Y las FARC, por su lado, habló de asamblea constituyente, que si se aprueba también tendría la virtud de ser al mismo tiempo referendación y un mecanismo de empezar a implementar ciertas reformas. Pero lo cierto, que es lo que voy a ver en el tercer punto, es que como están diseñadas, ni el referendo ni la asamblea constituyente parecen vías apropiadas hoy para refrendar e implementar los acuerdos, y por eso toca pensar en otras vías. Eso era lo primero, digamos, de esa aclaración conceptual. Ahora, algunos elementos comparados, digamos, de procesos comparados, no tengo tiempo para detallarlo, pero yo publiqué en un libro de la Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento, un artículo más largo donde describo lo que les voy a decir muy brevemente, que es un poco mirar, bueno, y a nivel comparado, ¿qué nos enseñan las relaciones entre procesos de paz y experiencias de refrendación? Y ahí uno no puede llegar a conclusiones académicamente digamos, robustas, fuertes, por dos razones. Primero, porque no hay muchas experiencias. Digamos, los casos en donde ha habido procesos de paz en donde se ha recurrido a ratificación ciudadana no son tantos. Y segundo, porque no hay muchos estudios. No es un tema muy, tal vez precisamente por lo anterior, no es un tema muy estudiado, que tenga una literatura académica en la cual uno se puede apoyar. Entonces, uno lo que puede hacer es, digamos, conjeturas razonables. Pero eso no es malo, digamos, eso ya ayuda. Y cuando uno mira lo comparado, ¿qué encuentra uno? Uno encuentra, primero, ha habido procesos de paz exitosos sin refrendación y sin implementación especial. El caso más cercano a nosotros es El Salvador. En El Salvador no hubo ninguna ratificación ciudadana del acuerdo, y la implementación fue por los medios ordinarios, y fue un proceso de paz exitoso. Exitoso en el sentido de poner fin al conflicto armado. Puede uno discutir otras cosas, pero funcionó. Uno, en segundo lugar, tiene procesos de paz que han fracasado por el esfuerzo de refrendación. Es decir, por el intento de hacer la refrendación, el proceso de paz se acabó de romper y no funcionó. Un ejemplo es el caso del proceso de paz en Chipre, donde, digamos, hace unos 8 o 9 años, Naciones Unidas con Kofi Annan trató de hacer una refrendación de un posible acuerdo, en Chipre hay una división entre chipriotas turcos y chipriotas griegos, y lo que hizo el esfuerzo de refrendación fue volver a dividir a las comunidades. O sea, los chipriotas turcos lo aprobaron masivamente y los griegos lo rechazaron masivamente, y entonces todas las posibilidades de negociación se acabaron. Entonces es un proceso que tiene riesgos. O también cuando tiene riesgos que no ha acabado de procesos de paz, pero los ha debilitado, que es el caso que mucho más se conoce en Colombia de Guatemala. Entonces, allí 3 años después del acuerdo se hizo el intento de un referendo para aprobar reformas del acuerdo constitucionales, que eran muy importantes, sobre todo en materia de derechos de los pueblos indígenas, y fracasó. Votaba más o menos el 10-15% y la mayoría estuvo en contra. Entonces eso muestra que no es necesario y que es riesgoso. Pero de otro lado, uno muestra casos en donde pareciera que la falta de refrendación afectó muy negativamente el proceso de paz. Eso es muy conjetural también, pero digamos, tiene algunas razones para verlo. Y uno de los ejemplos creo que más dramáticos es el caso de Ruanda antes del genocidio. Ahí se avanzó mucho en un acuerdo de paz, se logró un acuerdo de paz,
no se quiso someter a refrendación, y algunos sostienen que el hecho de que no se hubiera querido someter a la refrendación hizo que los tutsis, que son minoría, pero militarmente eran muy poderosos, hicieran opciones, digamos, propuestas maximalistas y generaron mucha desconfianza en los hutus, que no hubieran nunca podido ser aprobados ciudadanamente porque eran muy divisivos, y eso terminó rompiendo el proceso de paz unos meses después y siguió el genocidio. No estoy diciendo que el genocidio se dio porque no hubo refrendación, para nada. Es un elemento, pero es un elemento que puede tener efectos. Y uno ve casos en donde la refrendación le dio una solidez enorme a pruebas de paz muy difíciles, que hoy se ven como cosas dadas, pero que en su momento nadie creía mucho en ellos, y son el caso de Sudáfrica y el caso de Irlanda del Norte. Hoy todo el mundo cuando habla de Sudáfrica e Irlanda del Norte dice, pues es que eso era fácil. No, o sea, los que estuvieron ahí saben que el proceso de Irlanda del Norte estuvo a punto de romperse todo el tiempo, y el proceso de Sudáfrica estuvo a punto de generar una guerra civil abierta en todo el tiempo. Y en esos dos casos, con procesos distintos y complejos, en un referendo que fue el acuerdo de Viernes Santo, que sometió a referendo en Irlanda del Norte, y en otro una mezcla de un referendo previo para darle un mandato al presidente de Klerk que siguiera negociando Mandela, y luego la elección de una asamblea constituyente que más o menos acabó como de refrendar el acuerdo. Eso generó una cierta irreversibilidad de esos dos pruebas de paz a pesar de su oposición. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, uno de los grupos que más atacó el proceso de paz, que era el grupo unionista del reverendo Ian Paisley, que estuvo en contra todo el tiempo, finalmente después, no es que se votó el referendo que ganó masivamente el acuerdo, y ahí mismo dijo, no, yo ya acepto la paz, pero como que vio que eso era irreversible porque tenía toda la refrendación ciudadana, y luego, digamos, él ha estado en el gobierno, compartiendo gobierno con su enemigo anterior, que eran, me fue la paloma del grupo cercano del Sinn Féin. Entonces el Sinn Féin y el grupo de Ian Paisley fueron gobierno de coalición, digamos que era como la última muestra del proceso de paz exitoso con todas sus limitaciones. Entonces a partir de eso uno llega a la conclusión que podría ser como la siguiente. El referendo, la ratificación ciudadana no es necesaria, en Colombia se volvió necesaria, yo creo que ya es ineludible, pero teóricamente no es necesaria, uno podría decir se equivocaron al hacerlo, al prometerlo, yo no lo creo que hubiera sido casi imposible un proceso de paz en Colombia hoy sin prometer eso. Segundo, es riesgosa, pero tercero, cuando se logra, genera una cierta irreversibilidad de los procesos. Y cuando uno analiza en concreto los detalles, uno puede sacar como algunas enseñanzas. La primera es que obviamente el contexto es muy importante. Lo que funciona en un país bien, funciona pésimo en otro. El referendo funcionó muy bien en Irlanda del Norte, el referendo acabó el proceso de paz en Chipre. La asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente después de una constitución temporal en Sudáfrica funcionó muy bien, pero la asamblea constituyente inmediata en otros países como Irak volvió a Irak a la guerra, porque lo que hizo fue intensificar las divisiones entre sunitas y chiitas, y los sunitas se sintieron excluidos, y eso ha generado toda digamos, la guerra, está en el corazón de la guerra civil en Irak. Entonces uno no puede decir, mire, es que cuando uno sale de un proceso de paz tiene que haber constituyente, no. ¿O tiene que haber referendo? No, depende de los contextos, una cosa funciona muy bien en unas y muy mal en otras. Lo que muestra la experiencia comparada, o parece mostrar la experiencia comparada, algunos llegan a esa conclusión, es que lo que mejor funcionan son ciertos arreglos transitorios mientras la paz se aclimata, y luego sí pensar en eventuales asambleas constituyentes, pero asambleas constituyentes inmediatas parece muy divisivo y muy problemático. Y referendos en sociedades con clivajes étnicos, si no se logran fórmulas de consenso, lo que hace es también acentuar esos clivajes. Entonces, eso no son conclusiones contundentes, pero son pistas de reflexión. Y así entro ya al tercer punto del caso colombiano. El caso colombiano, el tema jurídico. En el caso colombiano, cuando uno mira la Constitución, la conclusión a la que llega fue la que dije al inicio, que la Constitución está atravesada por esa paradoja de
ser proclive a la paz negociada y ser proclive a la democracia participativa y no tener mecanismos participativos para ratificar los acuerdos y para implementarlos. ¿Por qué esa conclusión? Porque cuando uno mira los mecanismos, ninguno funciona bien. Ninguno funciona bien. Por ejemplo, el referendo. El referendo tiene problemas, porque jurídicamente, los menciono rápido, si quieren en el conversatorio puedo profundizar, pero el referendo, por ejemplo, tiene niveles, tiene un umbral alto para Colombia de participación. Segundo, hay jurisprudencia de la Corte que dice que los referendos no se pueden votar en bloque, y un acuerdo de paz uno pensaría que se tiene que votar en bloque, no por partes. No tiene sentido decir, estoy de acuerdo en que las FARC se desmovilice, pero no en que participe en política. O usted está de acuerdo en las dos cosas o no está de acuerdo con la paz, pero no, uno no puede, digamos, separar al menú lo que me gusta del acuerdo y lo que no. Entonces, tercero, no permite mezclar temas, digamos, de dimensión más política, como decir, esto es una consulta política y aquí estas normas. No, el referendo, la regulación actual no permite que el referendo se combine con otras cosas. Entonces tiene, digamos, esas dificultades. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente pues tiene por lo pronto un umbral que si no hay un pacto político masivamente respaldado por todo el mundo es imposible de alcanzar. El umbral de la Asamblea Constituyente es un umbral del 30%, pero de voto aprobatorio. Quiere decir que el sí debe superar el 30% del censo electoral. Esos son más o menos 11 millones de votos. Y eso no lo ha alcanzado ni siquiera un presidente cuando ha sido electo. El que más votos ha tenido es Santos en la segunda vuelta del primer periodo contra Mockus y no llegó al 30% del censo electoral. Entonces es un nivel de consenso muy grande. Puede lograrse, sí, pero el segundo tema, en donde creo que el gobierno tiene razón, es que la Asamblea Constituyente como aprobación o ratificación suena raro porque lo que parecería es para reabrir el acuerdo o para discutir, como ha dicho las FARC, los temas no discutidos, pero entonces no es refrendación, es simplemente quedaron temas y los vamos a discutir, pero eso es otra cosa. Y finalmente, pues para quienes somos favorables de la Constitución del 91, que queremos es que la Constitución del 91 cierre el ciclo de la paz que se inició con la desmovilización del M-19 y que sea una Constitución que se mantenga en ciertas cosas y que con la entrada de las FARC y el ELN a la política, pues sea como el cierre del ciclo, pues nos parecería que lo mejor es que se mantenga esa continuidad y se salve todo lo bueno que tiene la Constitución del 91, de su Carta de Derechos, de su apertura democrática, etcétera, y no que eso se ponga en riesgo con una asamblea constituyente incierta. Entonces puede uno, digamos, discutir temas, pero lo que creo, al menos en mi análisis, es que los mecanismos existentes no fueron pensados para un acuerdo de paz ni para implementarlo, y cuando uno trata de combinarlos siempre se generan problemas. Podemos discutirlo, pero esa es mi conclusión. Entonces uno llega ahí a la conclusión de que, y entonces empiezo a caer en, digamos, en discusiones más específicas y en la coyuntura, en que uno debería pensar la refrendación como un proceso que incluye temas de ratificación ciudadana del acuerdo, que tiene que haber algún mecanismo de ratificación ciudadana del acuerdo, y temas de implementación especial del acuerdo, y que uno tiene que hacerle el marco jurídico a eso, porque no existe. No existe el marco jurídico a eso y sería un error decir, no, esperemos a que tengamos el acuerdo y ahí nos ponemos a discutir el marco jurídico, porque si el marco jurídico es constitucional, pues se toma un año discutirlo y aprobarlo en el Congreso por acto legislativo, o se toma varios meses en aprobarlo para que sea por referendo y nadie garantiza que tengamos el 25% de participación para lograr, digamos, ratificar las reformas necesarias a poner en marcha el acuerdo. Entonces, por eso es necesario crear un marco jurídico. El gobierno, entonces, yo ahí propuse hace unos meses la posibilidad de hacer algunas reformas, que era un artículo, de hacer unas reformas para abrirle un marco jurídico a un eventual mecanismo especial de refrendación, que tuviera un pronunciamiento ciudadano.
Y esos elementos tenían como estas características. Lo primero, si uno quiere darle a la votación ciudadana en Colombia efecto jurídico, que no sea una votación puramente política, y yo creo que y cuando me analice el proyecto del gobierno lo vamos a ver, tiene que tener efecto jurídico, porque si no, ¿cómo va a ser la ratificación condición para poner en marcha la Comisión Especial Legislativa si no le damos efecto jurídico? Entonces tiene que ser algo que tenga efecto jurídico. Si queremos que tenga efecto jurídico, pues hay que debatir el tema de los umbrales en Colombia. El tema de los umbrales en Colombia quedó mal diseñado. Quedó mal diseñado por dos razones. La primera, porque en algunos casos es muy alto para los niveles de participación en Colombia. ¿Qué le vamos a hacer? Es una democracia participativa, poco participativa. Entonces ahí hay un tema de umbrales muy altos. Y en segundo lugar, un tema técnico que poco se ha hablado, pero que a mí me parece trascendental, que es el tipo de umbral que, por ejemplo, hay en referendo. En la Asamblea Constituyente es distinto, lo que pasa es que ahí es muy, muy alto. Cuando ustedes miran el tipo de umbral en referendo o en revocatorias, creo que el diseño es un diseño perverso y equivocado. ¿Por qué? Porque es lo que llaman en derecho comparado un umbral de participación. O sea, para que un referendo se entienda aprobado o una revocatoria se entienda aprobada, se necesitan dos cosas. Uno, que gane, o sea, que sea al menos la mitad más uno de los votos válidos, eso es obvio. Pero segundo, que la participación supere un porcentaje del censo electoral, que en el referendo es 25%. Pero eso que genera, y nosotros lo vivimos en el referendo del 2003 de Uribe, que si uno ve que uno cree que la mayoría está a favor, pero que no va a llegar al nivel de participación requerido, entonces la estrategia es abstenerse, lo que la Corte llamó derecho a la abstención activa. Pero entonces la paradoja es que el umbral de participación hace que uno no llegue a los niveles de participación requeridos para que se apruebe el referendo, porque existe el umbral de participación. Como existe el umbral de participación, la gente se abstiene y entonces la participación disminuye. Y entonces es más difícil alcanzar el 25%. El 25% suena bajo, pero si uno lo ve bien, el 25% es el 25% en el fondo está exigiendo, si uno se mantiene en eso, el 25% casi de los votos favorables, porque los otros podrían decir no votamos. Y por consiguiente está exigiendo uno el 25% de votos favorables, que es un umbral altísimo. Ya para Colombia, para Europa no es alto por, digamos, tradiciones cívicas y voto obligatorio, pero para Colombia, con menos tradiciones cívicas y voto no obligatorio, es mucho más problemático. Al lado de eso existen, como es el de referendo, pero es muy alto, umbrales no de participación, sino umbrales aprobatorios. ¿Qué es un umbral aprobatorio? Es como el de referendo, es un umbral en donde uno dice debe ganar, el referendo debe ganar, pero el voto favorable es el que debe superar un determinado porcentaje del censo electoral. ¿Cuál es la ventaja del umbral aprobatorio? Que el umbral aprobatorio no incentiva la abstención, sino incentiva la participación. Si usted quiere estar en contra, participe y vote en contra, pero no, si usted quiere estar en contra, quédese en su casa y diga que está ejerciendo abstención activa. A nivel comparado eso está casi probado. Umbrales de participación bajan la participación, umbrales aprobatorios son neutros. Por ejemplo, Italia tiene umbral de aprobación, de participación. Italia tiene participación muy alta como toda Europa. Cuando se vota en elecciones ordinarias es 90%, cuando se vota en referendos baja al 60-50%, porque mucha gente trata de decir, bueno, vamos a bloquear ese referendo no participando. Mientras que Dinamarca, que tiene umbrales aprobatorios, cuando ha habido referendos, mucho menos que en Italia, la participación es igual que en elecciones. Entonces yo creo que lo primero que uno debería pensar, que es una reforma incluso de mecanismos de participación, es repensar los umbrales. Y por ejemplo pasar a un umbral aprobatorio, pero mucho más bajo. O sea, uno dice, bueno, si el referendo hoy requiere 25% de participación, pues en realidad uno podía poner un umbral aprobatorio del 13%. Porque 13% aprobatorio quiere decir que si la otra gente se iba a poner realmente, hubiera salido a votar en contra,
pues hubiera salido a votar 13 o 14% y ya hubieran superado el umbral del 25% de participación. Lo que pasa es que se abstuvieron de, como lo hicimos nosotros en el 2003, toca reconocerlo. En el repengaño. Sí, dijimos, pues no votemos, no votemos, y las preguntas ganaban abrumadoramente 80-90%, pero llegaron al 20, al 18, al 21 y solo una pasó al 25. Y entonces, claro, todo el mundo reclamó victoria. Uribe dijo, no, pues las preguntas ganaron. Tenía razón. Y nosotros dijimos, no, ganó la abstención. Sí, pero ¿por qué hubo abstención? Fue que todos fuimos abstinentes, activos, no, digamos eso no. Sí, abstinentes es feo. La precisión es fundamental. Y yo creo que no, entonces es un mecanismo malo. Entonces una propuesta de reforma que se debería hacer era cambiar, incluso genérico, podía ser para la participación en Colombia. Uno quiere más participación en Colombia, a pesar de que ha habido referendos riesgosos y todo, pero si uno le apuesta a la democracia participativa, umbral de participación es un error, uno debería tener umbrales aprobatorios más pequeños, incluso en temas de revocatorias, etcétera. Si uno le quiere apostar a eso, si no, digamos que el discurso de la democracia participativa nos gusta, pero que no queremos mucha participación porque nos asusta. Pero si uno le juega a eso, yo plantearía bajar el umbral al 13% de un umbral aprobatorio. Cuando le planteé eso al gobierno, digo que sonaba un poco, digamos, que era mejor suprimir el umbral. Me quedan 3 minutos. Entonces, en esos 3 minutos comento el proyecto del gobierno. Termino mi idea. Un mecanismo así, uno podría establecer un mecanismo que permita la combinación de referendo y consulta, que hoy no se puede, para que las reformas constitucionales más importantes sean directamente aprobadas cuando se aprueba por consulta el acuerdo de paz, y que ese mecanismo, con un umbral distinto, permitiera crear un mecanismo especial de implementación sin ponerse a decir que tiene que ser una comisión especial legislativa, sino que pudiera acordarse en la mesa. O sea, que la reforma que se aprobara sea darle el piso jurídico a un mecanismo de ratificación y un mecanismo especial de implementación, pero sin definirlo. Si uno aprueba eso por acto legislativo, yo pensaba que se aprobara por referendo en las elecciones de octubre, pero los tiempos pues, no dan, pero por acto legislativo creo que es una forma más flexible de enfrentar el tema. En cuanto a lo del gobierno, y termino comentando brevemente el proyecto. Yo creo que la idea de que haya una comisión especial, digamos un procedimiento especial legislativo, una comisión especial legislativa, tiene cosas buenas y creo que el proyecto aclara muchas dudas de que no son facultades abiertas y omnímodas al presidente, que es muy problemático, y segundo, que esto no sustituye la ratificación o la refrendación ciudadana, porque esto empezaría a funcionar una vez haya refrendación. Sin embargo, el proyecto del gobierno, digamos, como está planteado, tiene problemas. Primero, no ha sido discutido con las FARC y, digamos, eso puede generar tensiones en la mesa. Creo que las FARC deberían entender que tiene que empezarse ya a trabajar para establecer un marco jurídico para la rectificación e implementación de los acuerdos, y que sería miope de ellas no darse cuenta de que si no lo hacen, podemos tener acuerdo en marzo y tocaría esperar un año para poder empezar a implementarlo. Entonces, que tiene que haber una discusión rápida de cuál es el mecanismo de ratificación e implementación de los acuerdos. Segundo, tiene ambigüedades. Por ejemplo, dice, esto solo empezará a funcionar cuando se haya refrendado el acuerdo, que se determinará cómo se hará. Pero eso es muy abierto, entonces se podrá hacer por un mecanismo puramente político, como el referendo, digamos el plebiscito que plantea Roy Barreras. Eso me parece ya constitucionalmente muy discutible, porque ahí sí está cambiando uno el corazón de los mecanismos de reforma constitucional, y ahí la Corte Constitucional podría tener líos para aceptar eso. Tercero, tiene algo que es discutible, pero digamos yo no tengo posición toda definida ahí, que es que utiliza la fórmula del congresito, que es invertir la capacidad de decisión de las plenarias. O sea, que las plenarias no es que tengan que aprobar lo que se le presente el gobierno, sino que para que lo que presente el gobierno haya sido aprobado por la Comisión Especial Legislativa en primera vuelta, no sea aprobada para las plenarias tienen que tener mayoría para rechazar, no mayoría para aprobar, y mayoría absoluta para rechazar, o sea, la mitad más una de los miembros. Eso le da mucha fuerza
al mecanismo, es uno de los elementos más poderosos, los elementos más poderosos del mecanismo, los tres elementos más poderosos del mecanismo es, primero, que es lo que los gringos llamarían en parte un fast track, o sea, algo que las plenarias no pueden modificar, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Segundo, la inversión del mecanismo de mayoría, que le da una gran fuerza al gobierno en implementar eso, pero eso ya en términos democráticos es más discutible. Y tercero, que permitiría aprobar reformas constitucionales en sesiones extraordinarias. No tiene que ser en sesiones ordinarias y eso también facilita aprobaciones rápidas de reformas constitucionales, que yo creo que para un proceso de paz también es válido. Entonces la duda que me queda a mí es todo el tema de la inversión de la mayoría y el mecanismo de ratificación. Pero la idea de que el gobierno esté pensando ya en decir una cosa es la ratificación y otra es la implementación y no tenemos que colapsarlas obligatoriamente en un mecanismo único, sino en un mecanismo de etapas, creo que permite distensionar y permite buscar mejor alternativas. Si hay papeleta informal, no hay posibilidad de restringir una contrapapeleta informal. Y la contrapapeleta informal puede decir, apoyo la paz con cárcel, y esa gana. Entonces yo creo que esa alternativa es muy riesgosa. En cambio, si es un mecanismo formal, uno sí puede excluir. No, esto fue lo que se aprobó en el Congreso. Entonces, a mí una papeleta informal me parece, en este momento, sin que haya un acuerdo de justicia divulgado, explicado, riesgosísima. El segundo, el tema de la Asamblea Constituyente Limitada, a mí me parece muy bien esa idea de secuenciación. Lo que yo he estado en contra es con la Asamblea Constituyente Inmediata y como mecanismo de refrendación. Pero la idea de que uno abra camino para que en unos 2, 3, 4 años, aclimatada la paz, uno pueda convocar una asamblea constituyente que enfrente o temas no resueltos del acuerdo o temas ni siquiera abordados en el acuerdo y que son fundamentales como ordenamiento y que uno dice el Congreso no va a poder abordar como ordenamiento territorial, eso me parece súper viable y eso, digamos, el marco jurídico actual lo permite con la idea de asamblea constituyente limitada. Y eso permitiría esa idea de cerrar el ciclo de la Constitución del 91, una cuestión que nace de unos acuerdos de paz y termina con unos acuerdos de paz y consolida, digamos, una democracia más robusta y más profunda. Ese a mí me parece que es un buen camino. Ahí hay que convencer también a las FARC. No creo que el argumento de decir de que esto no es una revolución en el 91 sí les guste mucho. ese no creo que lo debas usar. Pero si no es un buen argumento. Pero digamos la idea de que en el 89 se inició un ciclo que quedó interrumpido por la profundización de la guerra y que se logra profundizar, que se logra aclimatar y que aquí lo que se hace es corregir, profundizar lo que no pudo hacer la Constitución del 91. Eso me parece que a mí que es un mensaje muy poderoso para preservar lo mejor de la Constitución del 91 y corregir sus problemas y sus defectos. Eran esas dos cositas nomás.